Hola y bienvenidos a esta causa de dirigir a los niños a Jesús. Como padres, líderes de niños y maestros, no hay nada más que queremos de dirigir a los niños en una experiencia de regocijo con Jesús. Pero saben ustedes que algunas veces cuando nosotros vemos sus expresiones como que estuvieran en un limbo, nos preguntamos si realmente ellos entienden. Y sí, ellos entienden porque los estudios dicen que la mayoría de los niños se entregan a Jesús entre las edades de 12 a 14. Vamos a ver la mayor parte de los estudios, especialmente del señor John Banner. Y él estudió cómo los niños crecen en su fe y específicamente hizo un estudio para determinar las probabilidades de a qué edades los niños más o menos aceptan a Jesús como su Salvador. Vamos a ver estas estadísticas. Los niños de 5 a 12 años, 32% de ellos aceptan a Jesús como su Salvador personal. Y entonces cuando se convierten en adolescentes, 13 a 18, ese porcentaje baja tremendamente. Y entonces cuando alcanzan de 19 años hasta la adultez, alcanza al 6%. ¿Qué significan todas estas estadísticas? ¿Qué nos dicen? ¿Cuál era la conclusión de Josh Banner? De acuerdo a su estudio, dijo, si la gente no acepta a Jesús como su Salvador antes de los años adolescentes, las probabilidades que lo hagan básicamente son nulas. ¿Y qué dice la hermana White acerca de esto? En sus escritos en los tempranos 1900 apoyó este estudio. Bueno, vamos a ver el volumen 1 de los testimonios, página 400, parafraseando lo que ella dijo. Los niños de 8, 10 o 12 años son suficientemente mayores para tratar con este asunto de la religión personal. No enseñe a sus niños en referencia a entregarse en un futuro cuando ellos sean suficientemente mayores para arrepentirse. Si son instruidos apropiadamente, los niños a temprana edad tendrán la perspectiva correcta para entregarse a Jesús. De este estudio se nos indica que nosotros necesitamos ser intencionales en hablar a nuestros niños acerca de Jesús. Los padres necesitan hacer eso en la casa, los maestros necesitan hacer eso en la escuela sabática y los líderes que dirigen programas de niños y escuelas bíblicas de verano o vacaciones en el campamento necesitamos tomar tiempo para ser intencionales en proveer estas conversaciones de uno a uno, porque esto es una forma sumamente efectiva de hablar con los niños para ver cuáles son sus experiencias con Cristo Jesús. Y háganle algunas preguntas, y si ellos tienen preguntas, respóndalas con simpleza. No les ponga tanta carga teológica encima. Sí, nosotros tenemos oportunidad de interactuar con los niños frecuentemente en nuestros programas y nosotros no debemos desperdiciar la oportunidad dorada donde podemos tener la oportunidad de hablar con nuestros niños. Hoy quisiera compartir con ustedes algunos principios, 4 principios de cómo comunicarse con los niños de uno a uno, en conversaciones personales de uno a uno con los niños. Número 1, principio 1. Los niños entienden términos concretos y lenguaje mejor que el lenguaje abstracto. Bueno, eso se entiende. Los niños pueden entender cosas más visuales que los adultos. Lo pueden entender cosas más con simbólicas. Y muchas veces nosotros los adultos creamos confusiones para los niños. Muchas veces le decimos, permite que Jesús entre a tu vida. Los niños no saben eso. Y los niños se preguntan, ¿cómo mi corazón, si es tan chiquitico, puede entrar a Jesús aquí adentro? Bueno, nosotros simplemente queremos decir, el adulto le puede decir, empieza una relación de amigo con Jesús hoy, en lugar de decirle, deja que Jesús entre en tu corazón. Otro término es, Jesús pagó el precio de nuestros pecados. Bueno, un niño dijo en nuestro programa,
dijo que él iba a tratar de ahorrar todos los dineritos que su mamá le daba para poder pagar el favor de Jesús. Lo que nosotros queremos decir es que no importa cuántas cosas malas tú hagas, tú nunca vas a poder ahorrar lo suficiente para pagarle a Jesús, porque Él es nuestro Salvador y nos ama. Él pagó ese precio muriendo en la cruz. Eso tú no tienes que pagar más nada. Y algunas veces los adultos dicen, pon tus pecados al pie de la cruz. Bueno, para los niños, ustedes saben, simplemente dile a Jesús, lo siento, lamento, me da tristeza las cosas malas que hizo. Entonces, cuando nosotros usamos esos símbolos, los niños no entienden. Para los niños, el principio número 1, asegúrese de usted decirle en lenguajes simples, lenguajes concretos en lugar de cosas abstractas. Principio número 2, los niños están en un nivel de desarrollo diferente. Un niño de 3 años no puede entender lo que un niño en preescolar de 5 años entiende, o un niño de 10 años, un preadolescente, porque ellos están todavía desarrollándose. Así que la habilidad de entendimiento de un niño para entender las cosas espirituales va de acuerdo a su edad. Pero hay otros factores también que tenemos que entender. Familia, el ambiente social que le rodea, la educación, las influencias que están sobre ellos en su intelecto. Por ejemplo, hay un niño que viene a nosotros en nuestros programas que tienen un conocimiento grande, amplio de Dios, de Jesús. Y ellos vienen de familias cristianas que oraban, que tenían vasto conocimiento, que los llevaban a servicios, a cristianos que les hablaban a los niños de cómo Jesús respondía a sus oraciones. Vienen otros niños que no saben nada de Dios o de Jesús, y lo único que ellos han escuchado de Dios o de Jesús es maldiciones. Cuando ellos maldicen en el nombre de Jesús, en el televisor, en las películas, en programas, que es algo sumamente triste. Y todavía, como un niño, ellos todavía sienten como algo en su corazón de acercarse a Dios o a Jesús. Y otras veces cuando tienen un padre que frecuentemente los abusa, que les grita, que les causa daño, que los lastima, esa es la imagen que ellos tienen de Dios. Así que nosotros queremos usar lenguaje simple, conceptos que ellos puedan comprender, porque mientras el niño se está desarrollando, su desarrollo cognitivo le ayuda a entender esos términos. Los niños pueden entender mejor cuando hablamos con historias, especialmente historias cortas que son que hablan de entusiasmo, historias cortas con las que ellos se pueden identificar. Y entonces nosotros les podemos hablar a través de historias para instalar en ellos conceptos profundos. Aún Jesús hablaba a sus discípulos con historias, y Él fue el maestro por excelencia. Él usaba parábolas, Él usaba historias que la gente entendiera. Aún a los agricultores, el pastor de ovejas, ellos entendían con la historia. Usted le enseña verdades bíblicas, y para los niños las historias son maravillosas porque ellos pueden hablar de experiencias, y esto como se imbuye en su ser. Y hay historias bíblicas que nosotros podemos usar para enseñarles lecciones espirituales. Es importante que también nosotros hagamos preguntas para decirle las historias, porque cuando hacemos preguntas, eso como que les obliga a ellos a procesar sus pensamientos. ¿Qué harías tú si tú fueras Daniel? ¿Tú hubieras renunciado a tu fe, o tú hubieras abandonado tu fe
¿Te hubieras tú arrodillado ante la estatua? ¿Qué tú hubieras hecho si tú fueras José? Así que estas preguntas pueden ser una oportunidad especial, herramientas especiales para profundizar a sus pensamientos. Así que use preguntas porque estas preguntas provocan el proceso de pensar. Porque cuando nosotros le permitimos que el niño hable, nosotros estamos hablándole al niño y no estamos como derogando o poniendo al niño inferior, ¿no? Estamos hablándole al niño y enseñándole lecciones que ellos puedan identificarse. Y entonces denle la oportunidad que ellos puedan hablar de Jesús y dar la oportunidad que ellos puedan aceptar a Jesús. Y principio número 4. Los niños se pueden enfocar o ser distraídos por un detalle de la historia. Cuando nosotros compartimos historias personales en una escuela primaria, asegúrese que nosotros no estamos sobreenfatizando ciertas partes que no se relacionan con la historia bíblica. Por ejemplo, si usted tiene dificultades con usted enseñando a los niños de escuela primaria, comparta las dificultades que usted tenía cuando estaba ayudando en el equipo de fútbol. Porque los niños se pueden entusiasmar cuando ellos te escuchan hablando del equipo de fútbol o de soccer y cómo usted lo hacía. Y entonces ellos pueden estar más interesados en cómo fue su entrevista con una estrella del soccer o del fútbol o con algo relacionado con Jesús. Nosotros no le estamos aconsejando que usted se cohíba de la parte espiritual o de las verdades. Lo que le estamos diciendo es que usted examine todo, que examine como el ambiente que rodea a este niño para que pueda hacerlo más efectivo. Una vez tuvimos un niño y una persona que nos dijo, ¿por qué no viene y comparte con nosotros? Era de Japón. Y él dijo que estaría contento de ir a la iglesia para compartir su historia de cómo Jesús había cambiado su vida. Bueno, él estaba en una pandilla, en una ganga, y se involucró en la mafia. Y él vino y compartió con nosotros. Así que invitamos a todos los jóvenes de la iglesia que vinieran y lo escucharan. Fue una historia maravillosa. Fue una historia que cambió vidas. Pero el que decía la historia compartió su historia, su testimonio. ¿En qué métodos él usó para lastimar a otros? Y cómo él hizo todas estas cosas malas, especialmente unas cosas inescrupulosas. Y al final de su testimonio, él les preguntó que si tenían algunas preguntas. Y muchas manos se levantaron. Y muchas de las preguntas eran, bueno, ¿y cómo usted puso el cuchillo en esta persona? ¿Qué pasó? ¿Cómo se sintió la persona? Y al final, esta persona estuvo más interesada no en Jesús, no como en Jesús cambió su vida, sino que cómo él había sido tan inteligente y tan sabio en unirse a esta ganga, a esta pandilla y todo eso. Desafortunadamente, los niños no captaron la mejor parte de la historia, y eso fue cómo él encontró a Jesús, cómo su propia experiencia, Jesús lo hizo diferente. Como Pablo que tuvo un tremendo cambio en su vida cuando aceptó a Jesús en camino a Damasco. Hablamos de las oportunidades que nosotros tenemos. Tenemos que ser cuidadosos cuando estamos tratando, pero tenemos que ser intencionales en cómo ayudamos a nuestros niños, a los jóvenes, a los adolescentes, que podamos provocar el pensamiento de ellos en la importancia de entregarse a Jesús. Y no deje que pase la oportunidad sin aprovechar esta conversación de uno a uno.
cuando ellos estén en sus escuelas, en su vida, porque eso los ayuda a estimular el pensamiento profundo. Y no tenemos que, no solamente que ellos escuchen de la escuela, las historias de la escuela sabática, sino que ellos los puedan aprovechar. Que Dios les ayude mientras ustedes están ayudando a esos niños en su ministerio.